Para generar un nuevo reporte nos vamos a Tools, Reports. En este caso vamos a ver los reportes, un reporte sumarizado. Le damos Next. Vamos a elegir el proyecto que queremos, de dónde sacar los requerimientos, en este caso CIMA, en un formato PDF. Le damos a aceptar y esperamos unos momentos. Una vez finalizada la carga, se verá un reporte como el que se observa en la ventana, en donde dice el nombre del proyecto y las versiones del requerimiento, si fueron aprobados o si fueron en un estado inicial. Si queremos exportar los requerimientos para una utilización posterior en otro proyecto, iríamos al menú de File, Export. Le decimos el directorio donde lo queremos, en este caso vamos a poner aquí el escritorio, con un nombre de requerimientos CIMA, y le damos abrir, le damos OK y se genera la exportación como se ve en el escritorio. Ahora veremos ciertas características que posee la herramienta Extras. Por ejemplo, en el área de sistema podemos ver diferentes submenús para la modificación del software a conveniencia de la empresa u organización. En administración veremos cómo crear usuarios, referencias, grupos de usuarios o proyectos asociados. En este caso vamos a crear un nuevo usuario. Agregar línea. En este caso vamos a poner el apellido Cordero, primer nombre Arturo, el nombre de usuario que nos queda Cordero y la posición que tiene en la empresa: administrador, developer, si está en el área de marketing o si es un administrador raíz. Digamos que vamos a poner developer y le damos OK y cerramos la ventana. Lo veremos creado en el cuadro de detalle de los usuarios creados en el sistema. Entre otras de las funcionalidades que podemos encontrar sería la de búsquedas por palabras en los requerimientos o en otro artefacto que poseamos en el sistema. En este caso vamos a poner ingreso. El sistema le muestra a uno el requerimiento donde machea la palabra que pusimos, en este caso la palabra ingreso. Otra funcionalidad sería la de filtrar los artefactos que se están usando en ese momento. Por ejemplo, se podría filtrar los requerimientos por la prioridad, por la categoría, por la versión o por el estatus. Posteriormente vamos a explicar la lista de chequeo que seleccionamos para esta especificación de requerimientos, la cual es propiedad de la compañía Farre o Sella, que se encarga de realizar servicios de tecnologías de información a las compañías. Es importante que la especificación de requerimientos se compruebe por medio de una lista de chequeo que defina si se cumple con todos los apartados necesarios para la administración de los requerimientos del sistema por desarrollar. Es importante que el checklist permita la verificación de la completitud, exactitud y trazabilidad de los requisitos, así como la verificación de incorporar todos los stakeholders o interesados durante el uso o implementación del software. Al utilizar esta herramienta comprobamos que no existan requisitos contradictorios y o redundancia en la información. En el checklist se hace referencia a una tabla de evaluación de los apartados, en este caso si es adecuado, no adecuado, necesita mejorarse o no aplica, para categorizar cada una de las preguntas que se van a llevar a cabo. Esta lista de chequeo se divide por apartados. En el caso de la especificación de requerimientos se explican aspectos como de índice, historial de cambios, aprobaciones de documento, objetivos del requerimiento, descripción del requerimiento, supuestos, restricciones, configuraciones, casos de uso, prototipos de pantalla, estructuras de datos, entre otros.
Cabe resaltar que no siempre cada uno de estos aspectos aplica para todos los sistemas. Por lo tanto, se especifica este campo en las condiciones. Este otro apartado describe la correspondencia entre un sistema de requerimientos y la documentación realizada para los requerimientos. Se define si coincide la información entre el documento y el sistema, en caso de haber utilizado un sistema de administración de requisitos. Contamos con un apartado de casos de uso para describir información relacionada con estos elementos. En este caso no aplica, debido a que solo estaremos hablando de la administración de los requerimientos. En el apartado de requerimientos no funcionales vamos a verificar si existen todos aquellos requerimientos relacionados con restricciones del sistema necesarios para el desarrollo. Debemos verificar si existen todos los tipos posibles de dichos requerimientos, en este caso usabilidad, confiabilidad, performance, portabilidad, manejo de errores, seguridad, ambiente, entre otros. En el apartado de definición de interfaces vamos a verificar si los requerimientos de interfaces de usuario están respetados en los casos de uso y en los requerimientos en sí. Se debe definir si se cumplen con los estándares de programación, si se definieron las interfaces de software, hardware y comunicación como se describió anteriormente con las plantillas mencionadas, y además si se han proporcionado ejemplos de los prototipos posibles de las interfaces. En la sección de bases de datos vamos a definir si se cumplen con las restricciones de diseño de bases de datos expresadas. En este caso no va a aplicar porque estamos hablando solo de requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. Como podemos notar, cada una de las páginas va a incluir un encabezado y un pie de página. En el pie de página se va a describir el nombre de la plantilla, la fecha de creación, creado por, su versión, la fecha de versión y por quién es aprobado, porque es muy importante incluir esta sección de aprobación. En conclusión, se debe tener en cuenta la utilización de templates o formularios para un proceso de obtención y análisis de requerimientos adecuado, en donde el descubrimiento, clasificación, ordenación, verificación y documentación de los requerimientos se lleva a cabo de la mejor manera. Además, con la práctica de estos hábitos y la utilización de listas de chequeo, se obtendrán requerimientos necesarios, claros, reales, verificables, suficientes y rastreables. Muchas gracias.